La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ya sabes que este es el espacio en el que desde hace 15 años tratamos de mostrarte cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que sabés que no son otra cosa que asesores de comunicación, expertos en estrategia política, asesores de empresarios. Arranco esta hora de Maquiavelo con una encuesta y una duda, porque faltan 3 semanas, poco más de 3 semanas para la elección. Y se escuchan encuestas, como siempre, de todo tipo. Hay algunas encuestas, me sorprendió, por ejemplo, no sé, Rubier, que era un encuestador kirchnerista, por lo menos se lo asociaba al kirchnerismo, al peronismo, o hasta cierto punto a la izquierda, que decía, bueno, que Esteban Bullrich contra Cristina Fernández de Kirchner iba a tener una diferencia de 8%, que Massa iba a sacar menos de 10%. Y la verdad que yo quiero mostrarle la encuesta, nuevamente la encuesta de Opinaya, que le recuerdo, Opinaya fue esta encuestadora online que encuesta con paneles, que normalmente se dedica a preguntar sobre temas de consumo, más bien de marketing, testean comerciales. Entonces tiene un panel muy amplio, no politizado, y bueno, en esta elección, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente la encuesta online quedó consagrada, porque decíamos que se podían hacer encuestas online en la ciudad de Buenos Aires, porque tiene una penetración de Internet bastante parecida a la del primer mundo, si se quiere, pero no en la provincia de Buenos Aires con estos bolsones de pobreza donde, bueno, donde no hay ni cloacas ni agua y por supuesto no hay Internet. Bueno, lo que nos explicaba Valentín Nabel de Opinaya justamente es que a través de los teléfonos celulares, a través del 4G, hasta en las villas penetró Internet y por eso pudo hacer el resultado más exacto. Y te recuerdo, la encuesta en la que nos basamos aquí en la hora de Maquiavelo para pronosticar este empate técnico entre Bullrich y la expresidenta Kirchner fue además la de GOP de Claudio Polito Polosecchi, que no muestra los cuadros, pero que me había explicado por qué iba a ser un empate técnico. Bueno, acertamos, así que vamos a escuchar ahora qué nos dice Opinaya para el 22 de octubre. En el caso de senadores, o sea, Bullrich versus Cristina, 41,3 contra 38,3. O sea, acá estamos hablando de una diferencia de 3 puntos, que es exactamente la misma diferencia que pronosticó la semana pasada, métete ahí en YouTube, Polito Polosecchi, según su encuesta. Massa 12%, un poco más abajo todavía de lo que sacó, un poco nada más, y acá estarían empatando el Frente de Izquierda con Randazzo. Vamos a ver qué pronostica para diputados, donde también había acertado con absoluta exactitud. Acá la diferencia es un poquito mayor, Graciela Ocaña versus Vallejos, 41,6 a 37,1 y 11,9 para el caso del diputado Felipe Solá de Un País. Y yo quería que veas cómo está la imagen, cómo increíble, ¿no? Cómo la elección positiva, está bien que hay otros elementos, la economía que siguió mejorando gracias a que no fue contundente el triunfo de Cristina, la imagen de Mauricio Macri, que no estaba bien en el conurbano, cuando se llegó a las PASO no estaba bien en el conurbano, de hecho Mauricio Macri prácticamente no fue al conurbano a hacer campaña, le dejó todo el terreno a María Eugenia Vidal. La imagen positiva de Mauricio Macri subió 8%, 8 puntos, de 39 a 47, no en el conurbano, sino en toda la provincia. Y quiero que veas también acá cómo está
el listado, digamos, de imágenes de dirigentes políticos vistos según la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal con 59 de positiva, impresionante, siguió subiendo. Mauricio Macri acá con 49 de positiva, mucho mejor. Carrió 47, a pesar de que es candidata en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjate, claro, en el cuarto lugar está Cristina Fernández de Kirchner con 40 puntos, incluso está mejor que Margarita Stolbizer, que está ahí más flojona, pero claro, la expresidenta tiene casi 60 de negativa. Impresionante la imagen negativa de Cristina, esto medido después de las entrevistas que dio o de la entrevista que dio con Novarecio, que evidentemente no le sumó. Yo quiero que cambiemos de tema, y mi opinión, ¿no?, con respecto a estos encuestadores que están dando una diferencia tan grande. No sé, no tengo la información, tengo solamente una conjetura. En la elección del 2003, en la que Menem le sacó 2 puntitos a Néstor Kirchner y finalmente no se fue a una segunda vuelta, Menem renunció a un balotaje, también había muchas encuestas que estaban dando que ese balotaje se iba a dar entre Menem y Ricardo López Murphy, cuando las encuestas del propio Ricardo López Murphy estaban dando que no iba a entrar en el balotaje ni por lejos. Bueno, era una maniobra para asustar a votantes de la izquierda que fueran a votar por Néstor Kirchner. Pregunta, estas encuestas que están dando que Cambiemos está ganando por 10 puntos contra el Frente para la Victoria, como se llame ahora, la Unión Ciudadana, Unidad Ciudadana de Cristina, ¿no será algo parecido? Es una pregunta. Breve, vamos a sentarnos con Fernando Iglesias, no solamente para hablar de su nuevo libro, sino para hablar de cómo ve un tema que a mí me preocupa y que creo que es pendiente del gobierno de Cambiemos, que es el cambio cultural que para mí no se hizo. Pero quiero antes que veas una encuesta exclusiva de la obra de Maquiavelo sobre el referéndum de Cataluña. ¿Cómo lo ven los argentinos sobre este delirio de que el gobierno catalán está impulsando a los catalanes a un referéndum a pedir la independencia de una manera ilegal, por supuesto? Bueno, fíjense que el conocimiento es muy alto, es lo que yo suponía, que los argentinos estaban en conocimiento de este tema, 91%. Vamos a ver, en el próximo cuadro se pregunta cómo cree, ahí está, cómo cree que va a salir este referéndum que conmociona a Europa, que se realizó hoy. Y fíjense que hay una mayoría que cree que no va a ganar el independentismo, una mayoría, o digamos la mayor cantidad de respuestas. En realidad hay 43% que no tiene idea. Y veamos ahora de qué lado están los argentinos. En el caso de que gane el independentismo, si cree que será bueno para los catalanes. Bueno, y acá está el sí, 43, el no 39, hay más gente que cree que va a ser bueno, y fíjate qué interesante que los descendientes de catalanes, hay una mayoría de los catalanes argentinos que no creen que será bueno, mientras que los descendientes de otras regiones creen más bien que será bueno, igual que los no descendientes de españoles. Pequeña conclusión, más allá de que no influye en lo más mínimo lo que opinen los argentinos. Argentina es un país que tiene una enorme cantidad de descendientes de españoles y tiene muchísimos ciudadanos españoles, que hasta incluso algunos de ellos hasta van y votan. ¿Cómo puede ser que el gobierno de España el gobierno nacional, el gobierno de Rajoy, no haya hecho una campaña de comunicación en países como la Argentina, con importante ciudadanía española, para explicar este delirio de los catalanes que se quieren independizar, que creen que con eso se van a ahorrar unos mangos de guita que le pasan para apoyar a los más subdesarrollados, si se quiere, extremeños o andaluces, y creen que la Unión Europea los va a recibir con los brazos abiertos, cosa que no es absolutamente seguro que esto pase alguna vez, con lo cual realmente lo que están haciendo es un delirio. Algunos dicen que se trata nuevamente de
políticos en busca de fuga hacia adelante. En fin, ya me siento con Fernando Iglesias. Vamos a no solamente hablar de su nuevo libro, sino un diálogo interesantísimo con el que para mí es el mejor polemista de Cambiemos. Quédate. La hora de Maquiavelo. Ahora, podés recibir tus cobros internacionales en tu cuenta en dólares o en pesos. Consulta por las tasas y condiciones especiales en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. La hora de Maquiavelo. Bueno, acá lo tiene, Fernando Iglesias, ya lo conoce, es uno de los rostros más conocidos porque es uno de los polemistas más escuchados de Cambiemos y está presentando su libro, a ver si lo vamos a mostrar bien, El año que vivimos en peligro, ¿no? El título hace acordar al título de la película, una película de Peter Weir, un australiano, sobre un golpe de Estado en Indonesia, pero la bajada es cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al club del helicóptero, ¿no? Sí, hubo una especie de intento por todas las vías durante, bueno, creo que sigue, ¿no? De, digamos, convertir a Macri en un de la Rúa. Y aparentemente las PASO por lo menos dijeron que esto no va a ser así. Bueno, es muy interesante ver cómo cambiaron de que Macri es de la Rúa, se cae enseguida, a Macri basura sos la dictadura, ¿no? Evidentemente ha habido una mutación. Pasó de que se cae a que es un dictador. dictador. Es un dictador. Bueno, no. La verdad es que hubo un intento de deslegitimación del gobierno de Macri y de Cambiemos de entrada. La largada la dio Cristina no entregando el bastón de mando, que fue un mensaje muy claro de no reconozco en él un sucesor democrático, sino una especie de usurpador que con los medios y los fierros mediáticos logró confundir a la gente. Me parece que ese fue yo eso lo llamo el plan A del Club del Helicóptero. Lo anunció muy bien un chico de Quebracho delante de Guado de Pedro y Mariotto que estaban ahí, diciendo que había que tumbar al gobierno antes de que vayamos todos presos. Sí, sí, claro. Bueno, ese es el tema. Imagino que es el temor de los ese era el cuantos. plan A. Después, como eso fracasó, sigue el plan B. El plan B es Macri, el gobierno de los CIOs, el gobierno de los ricos para los ricos y contra los pobres. Me parece la cifra de pobreza que acaban de dar el INDEC, en donde se registra por segunda vez consecutiva un retroceso de 2 puntos, una mejora de 2 puntos, una baja de 2 puntos en el nivel de pobreza, lo desmiente completamente. Además de todas las políticas que se han llevado, este ha sido un gobierno que ha tenido la virtud, creo yo, de poder equilibrar objetivos que estaban en contra, ¿no? Por ejemplo, por primera vez en mucho tiempo hay una baja de los impuestos y el gasto fiscal, pequeña, pero al mismo tiempo hay una baja de la pobreza. Es difícil de combinar esto. Bueno, hay una evidencia, que es que el kirchnerismo llevó el Estado hasta el paroxismo. Argentina tenía un Estado grande. Duplicó la carga fiscal y duplicó... De 30 puntos claro. sobre el PBI cuando llega el kirchnerismo y lo lleva a, algunos dicen 45, otros hablan de 48. Sí. O sea, 50% más el peso del Estado sobre las espaldas de los argentinos, y la pobreza lo único que hizo es aumentar. Sí, sí, no solamente dejaron un índice del 29%
que si se utilizara el nivel, digamos, la tabla que se utiliza ahora para consumo, en realidad no era 29%, era 30,5% con el régimen actual de canasta del INDEC, sino que además era una pobreza creciente, porque todos los años del último gobierno de Cristina subía un punto. ¿Sí? Porque no es lo mismo recibir una pobreza estable que una pobreza que todos los años aumentaba, en el medio de un 7% de déficit fiscal. Además te deja una pobreza estructural, que no es lo mismo que la pobreza que había hace 20 años, que era accidental, sino que acá hay generaciones enteras de pibes que lo único que saben, el único laburo que conocen es ir a hacer un piquete. No vieron laburar ni a sus padres, ni a sus abuelos, y están educados en esta cultura de no laburar es un castigo. Sí, sí. Lo que han producido no solamente ha sido un aumento de la pobreza, sino de la marginalidad, es decir, no ya del que está dentro del sistema, trabaja y es pobre, sino del que es un marginal completo. Ahora, yo digo, este intento, que bueno, que lo vivimos, creo que tuvo un primer freno, el famoso 1A, el 1 de abril de este año, justamente, cuando la gente salió a la calle a respaldar el gobierno después de una sucesión de piquetes, por lo menos para los porteños, insoportable. Yo me pregunto, evidentemente hay un plan, yo creo en la tesis de Fernando Iglesias de que había un plan para desestabilizar al gobierno. Ahora yo me pregunto, ¿este plan no es tampoco hijo de la falta de comunicación, de la herencia que recibió, por lo menos esa falta de comunicación en el arranque del gobierno, de la herencia que le dejó Cristina, de las bombas que le puso, bombas como por ejemplo la pobreza, el sobredimensionamiento del Estado, que es muy difícil, una bomba difícil de desactivar? Mirá, es la primera vez que la Argentina llega a un déficit fiscal del 7% y sale sin que explote el país. Eso es un dato, ¿no? Cada vez que el déficit fiscal pasó el 7%, tuvimos el Rodrigazo, la caída de la tablita, la hiperinflación, el desastre del 2001-2002. Es la primera vez que la Argentina logra salir, y además el gobierno logró salir de la recesión, o sea, la economía crece después de 4 años de estar estancada, al mismo tiempo que se baja la inflación, que son dos objetivos que juegan uno en contra del otro. Sí, después podemos hablar si la inflación la están bajando de la manera más efectiva y más rápida. Podemos discutir muchas cosas, pero ahí hay un resultado concreto. ¿El kirchnerismo no vio una oportunidad cuando dijo, che, no están mostrando las bombas que le dejamos, hagámoslas explotar? Yo creo que no es no ha sido, el análisis que yo hago en el libro es que no ha sido un problema de comunicación, sino un exagerado optimismo desde el punto de vista económico. El gobierno estaba convencido que llegaba el segundo semestre en el 2016 y llegó ¿Lo ves en el como 2017. un error? ¿Lo ves como un error lo del segundo semestre? Yo creo esto, creo que es una vez que cuando el gobierno asumió, y esto lo digo sin tener información interior, simplemente por análisis, cuando asumió el gobierno se encontró con una situación mucho peor de la que se esperaba. El Estado está destruido. El comentario de cualquiera que vos te acerques a cualquier ministerio es que el Estado no tiene información, no tiene una estructura de transmisión de órdenes. No, además cuando toda la plata del Estado se va en sueldos de ñoquis que llenó Cristina, es un Estado que no puede hacer nada. Bueno, le cuesta hacer obra, y además, en diciembre, cuando asumió el gobierno, tuvo toda una serie de malas noticias en Batallón que hicieron que la recuperación económica se retrasara. Primero, la deuda flotante, que es la caja chica del Estado, que normalmente, es decir, lo que el Estado no le paga a los proveedores para financiarse un poco, que normalmente es 0,1, 0,2, 0,3, era de un punto del PBI. Un punto del PBI de déficit flotante. La Corte Suprema, que había dormido sobre el tema de estas 3 provincias y la plata que Cristina les quitó para financiar la ANSES, y que eso durmió en los tribunales durante 3 o 4 años, asume Cambiemos, o mejor dicho, gana la elección Cambiemos. Antes de que asuma, dicen, no, a estas 3 provincias les tiene que pagar, y atrás la generosa Cristina dijo, no, ¿por qué a 3? No, que le paguen a 24. Bombas, a ver, bueno, bombas a patadas. El dólar, no, pero además del tema macroeconómico que el gobierno conocía y sabía, digo que en diciembre aparecieron estas malas noticias, que era un punto del PBI por déficit flotante deuda flotante que no se sabía. La Corte que salió con esto, 2, 3 puntos del PBI a negociar. Sacaron el dólar a futuro, otros 70.000 millones que se fueron. Entonces todo eso
que junto eran casi 3 o 4 puntos del PBI, retrasó la recuperación económica. Y el gobierno se encontró... Vamos a una mínima pausa porque el abuso de la publicidad electoral nos obliga, pero me voy con un pequeño comentario. Todo eso se sabía. La pregunta era si se mostraba la realidad y si quizá Macri hubiese tenido un discurso a lo Churchill. Muchachos, sangre, sudor y lágrimas por las bombas que nos dejó Cristina, ¿no? Pero eso es una pregunta para la historia. Ahí venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. Superclub de Tarjeta Santander Río presenta Los chicos crecen rápido. Acordate de hacer el service del auto. Es una parada técnica y nos quedamos tranqui. Disfrutalos mientras son chiquitos. Canjea tus puntos Superclub por nuevos y divertidos productos Cars 3 de Disney Pixar. Cars 3 de Disney Pixar, solo en cines. Y participa del sorteo de un viaje para 4 personas al Gran Premio de Mónaco. Conocé más premios y espectáculos que podés disfrutar con tus puntos en superclub.com.ar. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La hora de Maquiavelo. Estamos con Fernando Iglesias. Una de las cosas que nosotros permanentemente le reprochamos al gobierno de Cambiemos es que tiene pocas espadas, pocas espadas mediáticas, poca gente que vaya a los medios a explicar. Le falta explicar muchas cosas. Y Fernando Iglesias, que evidentemente va a entrar ahora, él es candidato a diputado por la lista de que no se llama Cambiemos, se llama Vamos Juntos, por Capital está en el tercer puesto. Sí, sí. O sea que entra de cabeza a la Cámara de Diputados. Uno de los temas, por ejemplo, que para mí van a ser fundamentales, que es ayudar al gobierno a comunicar la necesidad de una reforma laboral. Nadie toma a nadie en este país, de hecho, las cifras muy auspiciosas de repunte del empleo que hemos tenido en esta última semana, la mitad de ese repunte del empleo es empleo público. El empleo privado es solamente la mitad cuando justamente ahora necesita el país que los que den trabajo exclusivamente sean los privados. ¿Puede ser una especie de asesor de comunicación de cómo se hace para enfrentar a la negativa permanente de los sindicatos a cambiar? Primero déjame decirte que el gobierno, para empezar, el gobierno tuvo una política razonable a una sociedad saturada de mensajes políticos y de cadenas nacionales y de obras que se inauguraban 3 veces y nunca empezaban a funcionar. Era razonable también bajar un poco los decibeles y dejar que la gente se relajara. Tan mal no fue, digo, porque la crítica, cuando uno ve los resultados electorales, inclusive admitiendo que el 2016 fue un año económicamente duro, la verdad que los resultados electorales son muy buenos, y son muy buenos en el corazón duro de la pobreza, porque en la primera sección y en la tercera sección, lo llamativo es que sigue ganando Cristina sobre Bullrich, pero Bullrich sacó más puntos de los que se sacaron en el 2015. Y Cristina sacó menos puntos que los que tenía Aníbal Fernández, supuesto responsable de la derrota. Así que la política de comunicación tendrá que mejorar, pero me parece que tampoco ha sido tan mala. Con respecto a la reforma laboral, me parece que el presidente ha dicho con toda claridad que hay que mejorar en ese aspecto, que uno de los problemas que tenemos es eso, y que se tiene que acabar, por ejemplo, la mafia de los juicios laborales. Ha sido muy claro
en identificar uno de los puntos centrales de la reforma laboral. Ese es el más importante, no es el único. Bueno, otro es, por ejemplo, que mafiosos como Pata Medina vayan presos. No es una acción directa del gobierno, pero el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es quitar ese cepo judicial que había sobre la justicia para que la justicia actuara, ¿no? Porque todo esto depende de la justicia, y la justicia estaba amenazada con Gil Carbó, con justicia legítima, con toda una serie de condicionamientos muy fuertes donde cualquiera que se metía con los muchachos terminaba fuera de su cargo. Lo que ahora está pasando, que de a poco aparece debido, teniendo que dar explicaciones ante un tribunal de que están siendo procesados todos. Cristina todavía no está presa, pero las causas van avanzando. Antes de que nos y el Pata Medina, que es me parece un ejemplo muy claro de que la mafia sindical y los costos que implica la mafia sindical. Vamos a ver qué va a pasar con el más grande, que es Moyano. Para terminar, antes de que nos eche la publicidad estatal por la cual no nos pagan un centavo. El Papa dijo que no quiere venir en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Vio las encuestas? ¿Vio que Macri gana demasiado bien y no quiere venir? Bueno, la libertad es libre. Me parece que está muy cómodo en esa especie de puerta de hierro que se hizo en Vaticano, recibiendo a Milagro Sala y a toda una serie de impresentables, ¿no? Digo, me parece que por ahí hay muchas cosas del Papa a nivel internacional que me parecen razonables y que apoyaría. A nivel nacional este rol de... me parece que jefe del peronismo. Sí, me parece que no da. Y me parece que lo que necesita el peronismo es finalmente simplemente cumplir lo que ellos vienen prometiendo desde los 80. Renovarse, ser un partido más entre otros partidos, en un país donde el que gana las elecciones puede gobernar. Nos echa la publicidad de campaña. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo el próximo domingo.